11 tipos de bacterias distintas. En este punto de la investigación decimos cepas porque no estábamos seguros de con quién estábamos tratando. Seguíamos esperando resultados de identificación. Entonces teníamos sospechas de que fueran de la misma especie, pero no estábamos tan seguros. Entonces solo usamos cepas como término colectivo para identificar los aislados que teníamos, porque sabíamos que eran diferentes entre sí, pero no sabíamos qué tan diferentes eran. Ok, entonces a estas bacterias a estas cepas les podemos decir bacteria 1, bacteria 2, bacteria 3, bacteria 4 hasta la 11. Y cuando dices que hicieron, esto de las columnas de arena para ver, ¿no? Si producían y si podían como pegar la arena más mejor. Ahí probaron cepa por cepa o combinaron la cepa y dijeron como bacteria 1 con bacteria 3 pega más que 1 con 5. Sí, hicimos ambas. Tratamos individualmente como que una columna solo con una bacteria y también hicimos mezclas, ¿verdad? Bacterianas. Vimos que cuando se mezclaban varias bacterias, al menos en esta prueba de columnas, que las columnas de arena que estaban tratadas con esta mezcla de varias cepas no era tan efectiva como cuando solo se utilizaba una cepa a la vez. Y pues creemos que es porque pues como todas usan el mismo metabolismo, o sea, separar, pues descomponer la urea, pues podía ser que estuvieran compitiendo entre ellas para ver quién conseguía más urea y quién separaba más, ¿verdad? Entonces pues no fue tan efectivo como solo tener una. Ok, yo ahí voy, estoy callada porque estoy escuchando, analizando todo lo que están diciendo. Ok, entonces bueno, primero lo hicieron con arena y después lo hicieron con algún otro material. Sí. ¿Con cuál? Cuéntenos. Y empezamos a hacer las pruebas ya utilizando concreto, ¿verdad? Fisurado y ya tratándolo con las bacterias. Entonces, Julio creo que nos puede explicar más. Sí, entonces para estas pruebas utilizamos una mezcla de cemento. La mezcla de cemento que Cementos Progreso nos dio, ¿verdad? Nos dio acceso a. Hicimos cubos de 2 pulgadas, y son cubos, ¿verdad? Entonces tienen 2 pulgadas en todos lados. Y entonces ahí fue donde tuvimos nuestro primer gran tropezón, porque en las columnas de arena funcionaba muy bien el medio de cultivo con las bacterias. Con los cubos, cuando les agregábamos el medio de cultivo, los cubos se apestaban. Entonces, como hay que dejar que el cemento se cure, ¿verdad? Para que se seque y se forme un cubo de concreto tal cual. Si les agregábamos el medio de cultivo en vez de agua al concreto, lo que empezaba a pasar es que teníamos cubos que se ponían amarillentos y empezaba a apestar. La razón de esto era muy clara, al menos ya vista por detrás, es que se estaba contaminando todo, porque como estábamos haciéndolo como si fuera un cubo de cemento y no un experimento de microbiología, entonces ya no teníamos control de qué estaba entrando y comiéndose la comida del medio de cultivo. Entonces tuvimos ese fue nuestro primer gran obstáculo. Ajá. O sea, estaban poniendo el medio de cultivo y todas las bacterias porque pues no era cemento estéril. No, pues. Y todas las bacterias de por ahí del cemento y así dijeron, aquí podemos crecer perfecto y se empezó a pudrir el cubito de cemento. Sí, es una fiesta bacteriana ahí. Sí, dentro casi del cubo. Nos echan de la cementera por eso. Entonces, pues sí, entonces no había pensado en eso. Pero sí es un gran problema. Sí, entonces ahí lo que tuvimos que hacer fue pensar, bueno, menos es más en ese sentido. Y lo que terminamos haciendo fue que si sabemos que estas bacterias pueden existir en formas de espora, como hibernando, ¿verdad? Por hasta 100 años en condiciones de estrés, pues tratémoslas como si fueran solo arena, ¿vale? Entonces las echamos como polvo seco a la mezcla de cemento y en vez de agregarles comida para que se reproduzcan y tengan todos sus metabolismos celulares normales, solo les agregamos la urea, que es lo único que ellas necesitan para producir piedra caliza, que no estaba ya en la mezcla del concreto, porque sí hay calcio ahí, sí hay níquel ahí, entonces sí hay todo lo que se necesita
excepto la urea. Entonces, las tratamos como si fueran solo más arena y entonces ya hubo un cambio significativo, ya empezó a funcionar, ¿verdad? El cemento ya se curó, ya parecía otra vez cemento y ahí fue de donde empezamos a poder fisurar el cemento en condiciones controladas y ver cuánto tiempo se tardaba en curarse, ¿verdad? Claro está, como seguíamos en condiciones controladas, podíamos dejar el cemento en remojo todo este tiempo, ¿verdad? Y si el cemento está constantemente mojado, una fisura grande se va a tardar menos de un mes en cerrarse. Ok, pero entonces aquí yo tengo una duda. Entonces, originalmente los experimentos que nos contó Meche eran con las bacterias, pero ahorita vieron que las bacterias no, entonces utilizaron las esporas. Sí, las esporas son las bacterias. Creo que ahí es un conflicto con botánica el que tenemos, porque básicamente las esporas bacterianas son endoesporas, son una, ¿cómo le llamarías tú, Meches? Básicamente, tal vez es como decir que estas bacterias hicieran como que un saquito y metieran todo su material genético adentro de ese saquito y estuvieran como que hibernando. Entonces, a la hora de volver a encontrar un medio ambiente, agua o un medio ambiente que les favorece, pues otra vez como que desdoblan su saquito y se vuelven a formar las bacterias, básicamente. Ok, entonces es como un mecanismo de defensa de las bacterias en condiciones adversas. Entonces, una bacteria en condiciones adversas se vuelve espora para sobrevivir. No todas las bacterias. Las bacterias del suelo son las que pueden hacer esto normalmente. Si todas pudieran hacer eso, estaríamos en muchos más aprietos en términos hospitalarios. Pero sí. Está muy cañón porque, o sea, entonces sí necesitan... De estas 11 cepas que tuvieron, ¿todas tenían esta capacidad por ser de suelo? Sí. Ok, porque ya les decía yo que entonces sí necesitan una bacteria muy específica, pero entonces no es difícil encontrar bacterias que hagan esporas en el suelo. No, para nada. Okay. Porque, o sea, si tú lo pensás, tiene sentido, porque el suelo no tiende tampoco a estar mojado siempre, menos en una cantera donde todo es piedra caliza. Es muy raro que el suelo esté mojado, entonces es mucho más práctico para ellas poder secarse, ¿verdad? Ok, entonces las esporas, ustedes en el laboratorio se puede hacer secando bacterias. Sí. Básicamente. Okay. Y ese fue otra gran línea del proyecto, ¿verdad? El cómo obteníamos estas esporas. Ahí estuvimos trabajando y viendo qué podíamos hacer, cómo podíamos producirlas a gran escala, ¿verdad? Porque, o sea, si a la larga la idea es usar esto para una construcción, vamos a necesitar más de las que logramos hacer en una caja Petri. Necesitamos galones y galones de esporas. Entonces ahí es donde entró mucho la química, ¿verdad? De ver cuántas esporas necesitamos para producir tal cantidad de piedra caliza. Y resulta que no es tanta. Es como un 2% del volumen tiene que ser, 2% o menos del volumen tiene que ser esporas para que estén funcionando bien. Y entonces, pues pudimos empezar a producir esporas agregándole calcio al medio donde estaban creciendo las bacterias. Porque el calcio tiene esa capacidad de secar, de precipitar todo lo que está en un medio, ¿verdad, Meches? Arruina medios de cultivo a diestra y siniestra, pero en este caso es muy útil porque al precipitar las sales también induce que se formen esporas rápidamente. Y entonces podemos utilizar eso para cosechar las esporas y ya poderlas usar, ¿verdad? Esto está loquísimo, ¿no? Es que de verdad no es jalada, pero cada vez que grabamos algo, digo, ¿qué onda con el mundo? O sea, ¿cómo existe esto? Nada, me imagino una bacteria ahí diciendo, ay, pues de repente ya voy a cerrar o voy a... No sé, se me hace muy loco. Y yo les quería preguntar, o sea, hablando de cantidades y tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan en producir, por ejemplo, bueno, no sé si ya hicieron esos cálculos, pero si quieren construir una casa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo necesitan ustedes para fabricar todas estas esporas? Y pues sí, tiempos, cantidades, no sé, para que nos imaginemos todos cómo podría funcionar esto del bioconcreto en el futuro, ¿no? Pues va a depender del tamaño de la casa. Ah, bueno, sí, claro. Si es una casita,
como la del hijo del peje, pues no. Pero así una casita más así, algo muy sencillo. Ahora sí que algo muy sencillito. Esa es una gran respuesta. Una casita de un cuarto y un baño, por decir algo. Vamos a empezar con algo muy básico. Va, ok. Porque esa mate tan así no la tengo. Ok. Estoy pensando así como para hacer los cubos de 2 pulgadas, ¿verdad? Esos los podíamos producir preparando 1 litro de bacterias. Y eso nos tardábamos un día en producir ese litro y producíamos hasta 13 cubos de 2 pulgadas y sobraba. Entonces, si lo logramos escalar de una forma lineal, que no puede no ser el caso, esa es otra de las líneas de investigaciones que sí estamos trabajando en ella actualmente, es el escalamiento para ver si es lineal o no y qué tendríamos que cambiar. Pero tomando eso como referencia, necesitaríamos fácil para un cuarto. Fácil, se van unos 50 más litros. Pensando, ¿verdad? Solo tal vez en el suelo del cuarto. Pero de ya nuevo... puse en apuros a Julio con mi pregunta. Sí. Estuvo muy específica. Perdón. No, está bien. Esa es la clase de preguntas que son buenas que nos hagan porque son cosas que también tenemos que ir viendo, ¿verdad? Y sí las estamos haciendo, pero como todavía no está muy claro si lo que estamos haciendo, ¿verdad? Las proporciones que estamos usando son las correctas, pues todavía como que nos cuesta un poco. Claro, ahorita solo están usando esa medida del cubo, que son 2 pulgadas. Esa es la única medida que están trabajando. O sea, o han hecho cubitos más grandes, más chiquitos. Solo hemos estado usando esa porque, de nuevo, esa es la que nos dio acceso Cementos Progreso y es una medida estándar que ellos usan para hacer análisis de fisuras. Entonces también nos estamos columpiando ahí de las certificaciones que ellos ya tienen como cementera. Claro, ok. Es que hay muchas cosas de cemento que, o sea, si de por sí uno de biotecnología no le sabe mucho, pues de cementos menos, ¿no? Bueno, yo no sé nada. Sí, yo tampoco. Está complicado. Oye, entonces, o sea, todo esto que nos estás contando obviamente es a nivel investigación. Todavía a nivel comercial, ¿no hay ningún bioconcreto disponible comercialmente? Sí hay, o sea, sí hay, solo no en las Américas no hay. Sé que lo venden en Europa y creo que en Australia, pero no estoy seguro. Pero sí sé que sí lo hay. Ok, porque, o sea, todo esto que está diciendo de colectar las esporas y demás, pues está muy cañón pensarlo a nivel comercial, ¿no? O sea, a nivel de comercializarlo y poder producirlo, son muchas cosas que se tienen que estandarizar y pues son así producciones enormes. Sí, sí, pero, o sea, de nuevo ahí y va qué tanto lo podemos facilitar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las esporas se van produciendo cuando las bacterias empiezan a morir, entonces es al final de su curva de vida. Entonces es fácil como que dejarlas crecer y entonces uno podría tener un sistema de fermentación continua donde básicamente uno va agregando más bacterias jóvenes a la curva y cosechando las más viejas y entonces uno va produciendo continuamente y entonces se vuelve un poco más fácil. Y como el producto biológico que queremos es la célula en sí, es también muy fácil cosecharla, no tenemos un proceso de purificación muy largo ni muy costoso. Entonces el escalamiento, aunque suene masivo para hacer una construcción de un cuarto, es menos imaginarse una carretera o algo así, claro. Entonces tampoco va a ser muy astronómica la situación, o sea, no sería una planta biotecnológica como quien dice de anticuerpos monoclonales o algo por el estilo. Oigan, y bueno, pensando, no sé si tú ibas a preguntar algo más, querida Mariana. Sí tenía una pregunta, pero a ver, haz la tuya primero, a ver si es la misma. Yo quería preguntarles acerca de, para la gente que nos está escuchando, supongo que han hecho análisis sobre, ahora sí que concreto, convencional versus concreto, bioconcreto. Entonces, como para tener características, ya nos hablaron del tema de las fisuras, ¿no? Y que se reparan. ¿Alguna otra característica que nos puedan decir? No, pues esto es lo que sucede con el concreto convencional, resistencias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en México, que es un, pues ahora sí que
que somos una zona sísmica, no sé si se ha pensado en eso, ¿no? Por ejemplo, el material es así para lugares con estas características, ¿no? Entonces sí quería como ver el versus de concreto normal y bioconcreto. Ok, sí, de hecho, esa es o sea, lo que mencionabas de en cuanto a resistencia, sí, la resistencia va a ser mayor al utilizar un bioconcreto en comparación de un concreto común y corriente. Por lo mismo, ¿verdad? Que las bacterias van a ir depositando su piedra caliza. Cuando uno trabaja el concreto, pues debe hacerlo utilizando bastantes cantidades de agua, y este trabajo con agua forma burbujas en el concreto. Entonces, a la hora de tener pues una mezcla ya de concreto con bacterias, las bacterias van a ir